Sabes, en nuestra vida cristiana, constantemente buscamos vivir un equilibrio espiritual y la meta es no ver ataques demoníacos por todas partes en nuestra vida, ¿de acuerdo? Que cada vez que pasa la más mínima cosa, ya pensamos que es un ataque demoníaco, cuando tal vez no lo es para nada. Te despertaste tarde para ir al trabajo, luego pasó algo en el trabajo por tu retraso, eso no está relacionado con un ataque demoníaco, ¿de acuerdo? Está relacionado con el hecho de que tal vez tu alarma no sonó. Pero por otro lado también, hay personas que viven combates espirituales, luchas, ataques demoníacos al final, piensan que bueno, así es la vida, que es cuestión de azar y otras cosas, cuando en realidad había una verdadera batalla espiritual que enfrentar. Entonces, el objetivo de este vídeo es ayudarte a mantener el equilibrio en tu vida cristiana y decir, ok, ¿cuáles son las señales que me muestran que puedo estar bajo un ataque demoníaco? Y esto es importante porque el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, él dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus intenciones. La palabra intención aquí, en griego, si tuviéramos que traducirla literalmente, significa juego mental, para que no dejemos que Satanás tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos su juego mental, su manera de actuar. Y en este vídeo, me gustaría darte estas 5 señales, para que no permitas que Satanás tome ventaja sobre ti, para que puedas discernir su juego mental en tu vida espiritual. Si deseas profundizar antes de comenzar este vídeo sobre la guerra espiritual, te animo a descubrir mi libro. De hecho, este vídeo estará ampliamente inspirado en mi libro, Combate Espiritual, las 25 verdades más importantes sobre la guerra espiritual. Volveré un poco sobre este tema, pero el libro puedes descargar las 6 primeras verdades, que representan aproximadamente unas 60 páginas. En la descripción de los vídeos pondré el enlace a mi sitio web jeremypotin.com, ahí tienes toda la información y más, y también todos mis otros libros, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un poco los 5 signos que pueden mostrarte que quizás estás bajo un combate espiritual. La primera de las cosas es la vergüenza. La vergüenza es una señal de que puedes estar bajo un ataque demoníaco. Hay 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, que nos dice, en efecto, la tristeza según Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación y que nunca se lamenta, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hay una verdadera diferencia entre una convicción de pecado y la vergüenza. Satán es descrito como el acusador en Apocalipsis, capítulo 12, y su papel, su objetivo, junto con todos los demonios, es venir también a crear la vergüenza. Y si, por ejemplo, sientes como, sabes, hay personas que pueden finalmente fallar al blanco, pecar, hacer algo que no le agradó a Dios, y al final, es como si se instalara una vergüenza, que está ahí. Y el enemigo va a usar a menudo ese tipo de momento para crear vergüenza en nosotros, diciendo, ¿ves? No eres lo suficientemente bueno. ¿Ves? Tú no eres, tú crees que eres mejor, crees que eres como los demás, pero no, tú eres diferente, tú vives una vida de pecado. Si la gente supiera realmente quién eres, si de verdad tu vida quedara expuesta a plena luz del día, qué vergüenza serías. ¿Te imaginas lo que pensarían de ti? Y todos esos pensamientos acusadores, porque Satanás es llamado el acusador, al final buscan impedir el arrepentimiento que nos lleva a cambiar y a venir delante de Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambiar. Estamos en la vergüenza, encogidos sobre nosotros mismos y nos condenamos, nos autoflagelamos y nos decimos, qué inútil soy, que esto, que lo otro. Y no nos damos cuenta de que, habiendo recibido la autoridad de parte de Dios, usamos nuestra lengua, que puede bendecir y maldecir, y al final, nos maldecimos a nosotros mismos, y en definitiva, Satanás termina usando nuestra propia lengua para que nos maldigamos, y la vergüenza está ahí, la vergüenza se instala, y por lo general, esto es una estrategia del enemigo, una señal de que estás bajo un ataque demoníaco, ¿de acuerdo? Por supuesto, el pecado, de eso hablaremos en un momento. Si has cometido un pecado, una persona ha cometido un pecado, no es esa persona quien lo ha cometido, pero hay una intensificación de un ataque demoníaco después de ese tipo de pecado que viene a crear la vergüenza. Y es importante discernirlo, porque cuando estamos en esos momentos, no hay que olvidar que Dios nos ama. Y la Biblia nos explica que tenemos un abogado ante el Padre. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Juan dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Así que tenemos un abogado, alguien que va a defendernos. Y no hay que olvidar que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y que nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana están perdonados. Y por supuesto, hay que vivir una vida de arrepentimiento, por supuesto, hay que pedir perdón, por supuesto, hay que vivir una vida de santidad, una vida de santificación. Y es esta gracia de Dios la que nos impulsa a la piedad, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Tito.
Pero entiendan una cosa, en esos momentos, lo que va a hacer el enemigo es usar la vergüenza, alejarte de Dios, llevarte finalmente. Si tomamos la imagen de un pastor con sus ovejas, va a tomar una oveja e intentará alejarla del rebaño, para poder atacarla. Y presten atención, si están en la vergüenza, si hay algo que está ocurriendo, presten atención a una de las señales que noto mucho en la manifestación de la vergüenza, que es que puede ser un espíritu, es que esa vergüenza nos aleja de Dios, mientras que la convicción, el pecado, la convicción nos acerca a Dios. He escrito, no es nuestra santidad la que debe impulsarnos a acercarnos a Dios, sino que es su santidad la que nos impulsa a acercarnos a Él. Y eso es lo que a menudo vemos como mecanismo. La gente está llena de vergüenza y dice, pero me siento tan avergonzado, tan indigno que no me siento capaz de estar delante de Dios, no puedo estar delante de Dios. Pues si hay un momento en el que realmente debes estar delante de Dios, es precisamente en ese momento. Y la gente, como si esperara ser santa, tener una vida sin pecado, para poder estar delante de Dios. Pero eso también es una trampa, un juego mental, nos dicen las Escrituras. No ignoramos los juegos mentales de Satanás. Y hay todo tipo de emociones que surgen en nuestro corazón diciendo, no soy lo suficientemente digno para estar delante de Dios. Pero tú no eres digno, yo no soy digno. La Biblia dice que es por la obediencia de uno solo que somos declarados justos. Es por la obediencia de Jesús que somos hechos, que somos declarados justos. Y por eso, es importante que cuando ese sentimiento de vergüenza se instala y nos da esa impresión y esa sensación de que debemos mantenernos alejados de Dios porque no nos sentimos santos, no sentimos que seamos santos, es en ese momento cuando debemos apartar la vergüenza, tomar autoridad sobre la vergüenza y dejar que el arrepentimiento y la convicción de pecado hagan su trabajo y nos impulsen hacia la santidad de Dios. Porque si nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él se acercará a nosotros y es en ese momento cuando hay perdón, hay sanidad y hay restauración. Entonces, si vives con ese sentimiento de vergüenza, a veces, ten cuidado de no caer en el juego mental de Satanás, quien puede mostrarte que, al final, puede usar la vergüenza para alejarte de Dios, alejarte de los cristianos, alejarte de la vida espiritual, para que finalmente puedas morir espiritualmente y digas, no me siento digno, me siento así, me siento asá, y te alejes de eso. Vamos a hablar de eso más adelante, pero esa era la primera de las cosas, la vergüenza. La segunda cosa, la segunda señal que puede mostrarte que estás bajo un ataque demoníaco, es el miedo, ¿de acuerdo? Es el miedo constante, la inseguridad, la paranoia, el ataque de la intimidación. Pedro nos va a decir en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, y descarguen en todas sus preocupaciones, porque Él mismo cuida de ustedes. He escrito esto, si constantemente te preguntas si has dicho o hecho algo mal, o si siempre te sientes juzgado, observado, eso también puede ser un ataque del enemigo, ¿de acuerdo? Vivir en el miedo. Saben, para dar una imagen, cuando mis hijos eran más pequeños, ahora tengo adolescentes en casa, pero cuando mis hijos eran más pequeños, les costaba en preescolar, en la sección mediana, en la sección grande. Vivían con miedo, no querían ir a la escuela. Y traté de tomar ese concepto de miedo e intenté aplicarlo a los niños. Saben, si logran enseñarles a sus hijos con palabras bíblicas, con las palabras de Dios, entonces están capacitados para enseñar a los adultos, porque a veces hay que tomar un concepto que puede ser complicado e intentar hacerlo lo más sencillo posible. Y así es como crecemos en nuestro don de enseñanza, en el don de ser maestro. Y le dije esto a mi hijo, le dije, hijo mío, el miedo es un ladrón. El miedo es un ladrón. Y le dije, el miedo te va a robar la alegría, te va a robar la felicidad, te va a robar la seguridad, te va a robar tus momentos en la escuela, te va a robar el momento en que vas a aprender en la escuela, te va a robar los momentos que vas a vivir con tus amigos en la escuela. Y le enseñé eso, le dije, el miedo es un ladrón. No olvides que cuando sientes miedo, en realidad, ese sentimiento que tienes viene para robarte algo y no debes. Cuando sientas ese miedo, decirte a ti mismo, ese es el miedo que viene a robarte algo y tienes que luchar contra ese miedo. Y me acuerdo, mi hijo tomaba su mochila y decía, ahora le voy a dar una buena patada al miedo porque no le tengo miedo. Tomaba su mochila e iba como un luchador para ir a la escuela en esa época, y eso es algo que se les quedó grabado. El miedo es un ladrón. Y de no dejar que les roben la vida ni las oportunidades, las bendiciones que Dios tiene para ellos. Y me gustaría enseñarles lo mismo a ustedes. Y cuando hablo, también me hablo a mí misma, ¿de acuerdo? Es que el miedo es un ladrón. Va a intentar robarte todo. Y lo que hace el enemigo siempre va a crear miedos, siempre va a crear, sí,
pero mira lo que va a pasar y sobre la fidelidad de Dios, pero ¿realmente dijo Dios eso? Y luego la sabiduría, y luego esto, y todo tipo de pseudo sabiduría que al final simplemente esconde un deseo de miedo. Hay personas que conozco y con quienes he hablado recientemente que toman decisiones en su vida, pero al final, cuando uno rasca un poco detrás de una pseudo espiritualidad, que en realidad no es una pseudo espiritualidad, sino que al final es como un filtro, una forma de ver las cosas que les impide tomar verdaderas decisiones porque, en el fondo, hay algo, una raíz de miedo que está ahí, que les empuja a no hacer las acciones que Dios les ha pedido que hagan. Y esto es importante porque, al final, esas señales son como un ataque demoníaco, pero sutil, ¿de acuerdo? No es un ataque frontal, sino sutil, para lograr finalmente desestabilizarnos. Entonces, el miedo, de acuerdo, puede ser una señal de alarma, como por ejemplo para nuestro cuerpo, para protegernos. Estás al borde de un acantilado, tienes miedo, eso no es un ataque demoníaco, por supuesto. Es una señal de alarma en tu cuerpo para decir, ten cuidado, puedes caerte y morir, ¿de acuerdo? No estoy hablando de ese tipo de miedo, hablo de un miedo en tu vida espiritual, un miedo espiritual, de acuerdo, que al final puede llevarte a alejarte de lo que Dios tiene para ti y el enemigo va a usar eso. Juan 10:10, Jesús dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia, que la tengan en abundancia. Entiendan una cosa, las tres estrategias de Satanás, las tres estrategias del ladrón, son para destruir, matar y destruir. Lo primero que va a hacer el enemigo es intentar robar, hurtar, robarte algo, robarte tu destino, robarte finalmente tu vida, robarte en realidad las obras preparadas de antemano para ti. Y si no lo logra porque estás convencido de que Dios ha preparado planes de antemano, preparados de antemano para ti, si estás convencido de que Dios te ama, si estás convencido de que Dios tiene proyectos de paz y no de desgracia, para asegurarte un futuro lleno de esperanza y que sigas adelante, Él sabe que no podrá robártelo. Entonces, va a intentar el segundo método, que es degollar. Degollar, aquí, hace referencia a un término de sacrificio. Se degüella a un animal. Entonces, lo primero, y por eso, esta palabra degollar está relacionada con un servicio religioso, ¿de acuerdo? Lo que va a intentar hacer al principio es, luego, es tratar de sacralizar, de divinizar finalmente tú, más bien espiritualizar tus decisiones diciéndose, sí, pero creo que no está bien tomar esa dirección. La sabiduría querría que no tomaras esa decisión. No deberías tomar ese camino de fe Dios te pide tomes porque, mira, de todas formas, estás casado, tienes hijos y aunque estés convencido, quizá no seas sabio. Quizá perdiste el momento o quizá no es el momento. Y luego, esto, aquello, se necesita sabiduría. Hay que estar inspirado por Dios. No puedo tratar caso por caso, intento hablar en términos generales. Pero al final vamos a espiritualizar, en definitiva, el miedo. Y al final, lo que hacemos es sacrificar lo que Dios nos había dado en el altar de un sacrificio que creemos que va a agradar a Dios, cuando en realidad no es así. El juego mental de Satanás. Una vez, si no puede robarte algo, va a hacer que seas tú quien lo sacrifique. Tú das como un sacrificio a Dios, pero al final, se convierte en el sacrificio de lo que Dios te había dado y al final, piensas que es algo espiritual hacerlo. Y si no puede, va a destruirte. ¿De acuerdo? Va a destruir lo que eres, lo que estás construyendo. Pero entiende que el miedo también es un espíritu que está ahí y que va a hacer todo lo posible para bloquearte, paralizarte, impedirte vivir lo que tienes que vivir. ¿Ok? Y la Biblia dice que, el amor perfecto de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Así que lo contrario del miedo, ¿de acuerdo?, es el amor. El otro opuesto es el amor. Así que, a menudo, cuando tenemos miedo, cuando vivimos en ese miedo, el consejo que les doy es, Señor, necesito tu amor. Necesito sentir que estás conmigo, que me amas. Hazme crecer en tu amor. Tú sabes que te amo, pero necesito saber aún más que tú me amas. Lee la palabra de Dios y deja, y va a ser como y cuanto más el amor de Dios, más vas a sentir el amor de Dios en ti, ese amor perfecto de Dios, más ese amor perfecto va a venir a expulsar el temor, va a venir a expulsar el miedo y te va a poner como una base sólida que te permitirá seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, señal demoníaca, el miedo, el enemigo puede usar eso. El remedio es el amor perfecto de Dios que expulsa el temor. Tercero, es la pesadez. La pesadez. Hay momentos en los que te despiertas por la mañana y dices, no sé qué me pasa, pero hay algo que no está bien. Pierdes eso que yo llamo un poco la claridad mental, estás como confundido, nublado. Y puedes decir, sí, tal vez es el clima, ¿es el cambio de estación? ¿Ven? No,
Tal vez no sea el cambio de estación, tal vez es porque estás bajo una opresión, hay algo ahí, hay un ataque presente y la pesadez que sientes a tu alrededor puede indicar que estás bajo el signo de un ataque demoníaco. La Biblia dice en Romanos, capítulo 14, versículo 17, es el apóstol Pablo quien habla, él dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu. Así que 3 componentes del reino de Dios, paz, gozo, justicia. ¿De acuerdo? La pesadez, ese aspecto que viene a robarte la alegría, que viene a quitarte esa paz, esa pesadez que está ahí, no sabes lo que tienes, no logras identificar exactamente qué es lo que tienes, ¿de acuerdo? Puede que sea algo espiritual, también puede ser algo físico, desde un punto de vista hormonal, ¿de acuerdo? Pero también puede ser algo espiritual. ¿De acuerdo? Y como ya lo dije, es ahí donde hacemos una distinción entre el Espíritu Santo, que habla de convicción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de convicción, es que sabes lo que es y estás convencido. Y cuando es un poco brumoso, nublado, nebuloso, no sabes muy bien lo que tienes, y empiezas a buscar diciendo, ¿qué tengo? ¿Qué he hecho? Señor, hay algo que no está bien en mi vida. Y al final, caes en una especie de mini depresión, una pesadez que está a tu alrededor, no sabes lo que tienes, estás, de acuerdo, puede que sea un ataque espiritual. ¿De acuerdo? Puede que sea, estás bajo un ataque demoníaco, ¿de acuerdo? Y hay que estar atento a eso. ¿De acuerdo? de hecho, si quieren profundizar más, porque no tendré tiempo de hablar de ello, pero vayan a mi canal de YouTube, miren un poco los vídeos que he hecho sobre las fortalezas, ¿de acuerdo? Hablo de esta realidad de pesadez donde el enemigo tiene acceso a nuestros pensamientos y luego influye en nuestras emociones, que después influyen en nuestras acciones. Si quieren profundizar aún más, vayan y consigan mi libro, Combate Espiritual. En el libro, tengo un capítulo entero sobre esto, sobre las fortalezas. Enseño sobre las fortalezas, también a menudo en mis conferencias, porque es tan importante entender también este juego mental que tiene Satanás y no debemos dejarle que tenga ventaja sobre nosotros, ¿de acuerdo? Y para no darle ventaja, hay que entender su juego mental. ¿De acuerdo? Y entonces, vayan más allá, eso es. Si no pueden conseguir el libro o lo que sea, no duden en ir a mi canal de YouTube, escriban Jeremiah Potín, Fortalezas, van a encontrar algunos vídeos, vuélvanos a escuchar y eso va a ser un verdadero complemento para este punto que es la pesadez, ¿de acuerdo? Si están en esa actitud, digan como David, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Alaba al Señor. Y tomen el control, asegúrense de que no sea su alma la que domine sobre su espíritu, sino que sea su espíritu el que debe dominar sobre su alma. Empiecen a adorar a Dios, empiecen a aprender a ejercer autoridad sobre esa pesadez, sobre la atmósfera que los rodea. Traten de salir de esa atmósfera. Y saben, algo que van a sentir rápidamente cuando tomen conciencia de este tipo de ataque demoníaco, es que mientras más sean conscientes de esa atmósfera de pesadez, más van a empezar a orar para liberarse de esa atmósfera de pesadez y más van a poder contenerla y alejarse de ella. Es como si hubiera una sensación en la que están dentro de una burbuja, y al tomar conciencia de esa burbuja, de esa atmósfera de pesadez que los rodea, más podrán desprenderse de esa atmósfera y, finalmente, en cuestión de segundos, cambiar completamente su estado de ánimo, su atmósfera espiritual. Así que los animo a que sigan ese camino y oren en ese sentido, ¿de acuerdo? Cuarto y último punto. Es la opresión demoníaca, ¿de acuerdo? Como cristianos, también experimentamos opresiones demoníacas, ¿sí? Yo hago una distinción entre opresión demoníaca, que es una opresión que va del exterior hacia el interior, y una demonización, que es algo que está dentro de ustedes y que luego influye en su comportamiento, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes. Si quieren profundizar más en este tema, está la formación Realmente Libre, donde hablo con mi amigo David Terry sobre liberación y autoliberación. Así que pueden profundizar más en eso. Incluso hay un libro que ha salido si prefieren no hacer la formación Realmente Libre, que es una formación gratuita. Pero el libro ha salido, se llama Realmente Libre. Es un libro en formato A4 que les va a permitir profundizar un poco más durante 14 días para vivir más libres en Jesús. Pero esta opresión demoníaca puede actuar de diferentes maneras. Eso incluye pensamientos que son como intrusivos, que les cuesta controlar, pesadillas, visiones aterradoras. El enemigo utiliza sus medios para perturbarte, para alejarte de la paz de Dios, ¿de acuerdo? Dentro de estas opresiones demoníacas hay todo tipo de cosas, como un cansancio normal. Veo a muchas personas a veces, o ministerios, o líderes que tal vez, que están cansados y sabemos que no es, y sé que no es físico, es espiritual. De hecho,
cuando Elías fue atacado por el espíritu de Jezabel, lo que pasó fue que estaba anormalmente cansado, dormía, el ángel lo despertó para alimentarlo, se volvió a acostar, estaba cansado, estaba como deprimido. Cuando se presenta ante Dios, dice, Señor, quítame la vida. Es como si una depresión cayera sobre él, aunque acaba de ganar una batalla increíble en el Monte Carmelo contra los falsos profetas de Baal y Astarte, de Baal, y el fuego de Dios desciende, pero justo después, cae en una depresión, un cansancio anormal. Ese también es uno de los signos de que estás bajo una opresión demoníaca y, a veces, también bajo el espíritu de Jezabel. Pero igual, hablo de eso en el libro Combate Espiritual, si quieren profundizar más, o también he hecho otros vídeos, creo que ya he hecho 2 vídeos sobre el espíritu de Jezabel en mi canal de YouTube, pueden ir un poco más allá, si quieren profundizar, les animo a que vayan a verlos, ¿de acuerdo? Pero Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿de acuerdo? Y es importante conocer la verdad de la palabra de Dios, no dejar que el enemigo tenga ventaja sobre nosotros y también entender que, cuando tenemos esas opresiones demoníacas, hay que ser conscientes de ello, decir, estoy bajo una opresión demoníaca, tengo sueños que no son normales, me pasan cosas que no son normales. Y lo primero que yo les animo a preguntarse es, cuando viven este tipo de opresiones, sueños, opresiones en sus pensamientos, ustedes saben que todo está bien, pero hay como pensamientos que vienen, que son incontrolables y tratan de manejarlos como pueden diciendo, ¿qué son estos pensamientos? Tomo autoridad sobre estos pensamientos, todas esas cosas. En ese momento, pregúntense, ok, ¿estoy en pecado? Si están en pecado, en ese momento, hay que arrepentirse porque el enemigo, le han dado acceso al enemigo en sus pensamientos y eso no está bien, hay que arrepentirse. Si no están en pecado, quizás he empezado a alimentar algo en mi mente. Porque muchas veces, cuando alguien peca, suele ser el alumbramiento del pecado, ¿de acuerdo? A menudo, el pecado comienza en los pensamientos, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el pecado. Y luego, el acto es el alumbramiento del pecado. Jesús dirá que, por ejemplo, si miras a una mujer y tienes pensamientos hacia ella, impuros, entonces ya has cometido adulterio. Pero al final, si esa persona comete adulterio, no es que ahí empiece el pecado, es el alumbramiento del pecado, que es un pecado, ojo, que produce la muerte. Pero el pecado no era el acto, el alumbramiento del pecado. Entiendan la idea, eso también es un pecado, Pero para comprender el desarrollo y la estrategia y el juego mental del enemigo, es que el pecado empezó ahí y Jesús nos dice, comenzó aquí, en nuestros pensamientos. Y por eso es importante preguntarse, ok, no he hecho nada, pero ¿estoy luchando con algo en mis pensamientos? Sí, entonces, hay una puerta que empieza a abrirse, una fortaleza que está ahí en nuestros pensamientos, porque hemos aceptado pensamientos que no estaban en línea con la voluntad de Dios, y hay que empezar a arreglar eso. Si estás limpio, si sabes que todo está perfecto, ok, en ese caso, está bien, es solo una opresión y simplemente voy a empezar a tomar autoridad, a declarar. Puedes poner alabanzas, pero la realidad es que está bien, pero lo que es aún mejor, de acuerdo, es que tú mismo tienes autoridad. Toma autoridad sobre los pensamientos, toma autoridad sobre esos malos pensamientos que están a tu alrededor, toma autoridad sobre las batallas espirituales que disciernes. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame. Y de tomar autoridad, porque tienes autoridad, porque eres un hijo de Dios y tienes esa autoridad. Ok, puedes alabar, escuchar música, está bien, de acuerdo, porque eso va a cambiar la atmósfera, pero tienes autoridad, ¿de acuerdo? Así que es mejor aún resistirlo, resistir al enemigo con declaraciones, tomando autoridad para que él pueda huir lejos de ti, como nos dicen las escrituras, ¿ok? Y el segundo punto, el último punto, el quinto, es por supuesto el pecado. En un Juan 2:16 está escrito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El enemigo utiliza los deseos de la carne para tentarnos y alejarnos de la santidad. Aunque somos responsables de nuestras propias decisiones, el enemigo juega un papel en la intensificación de esas tentaciones y ya les he hablado de eso. Y es ahí donde debemos vigilar nuestros pensamientos y cuidar nuestra vida, porque no es el enemigo quien nos empuja no es el enemigo quien peca en nuestro lugar, somos nosotros quienes lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, hay que reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios y sabemos que el enemigo va a hacer todo lo posible para intensificar, luego los ataques demoníacos en nuestra vida porque hemos abierto una puerta. Y ahí, una vez más, no caigas en el miedo, no caigas en la vergüenza, otra vez, y acércate a Dios, pídele perdón a Dios, santifícate en el sentido de debe hacer actos dignos de arrepentimiento y esas cosas van a parar. No olvides, la Biblia dice que Satanás no encontró ningún punto débil en Jesús, ¿de acuerdo?
Entonces el enemigo puede crear opresiones demoníacas, puede tentarte como Satanás tentó a Jesús en el desierto, pero no encontró ningún punto débil en él, ¿de acuerdo? No podemos impedir que el enemigo venga a atacarnos en el sentido de opresión demoníaca, de acuerdo, tentación y demás, pero puedes asegurarte de que no encuentre ningún punto débil en ti. Y por eso todo se juega en los pensamientos, en las fortalezas. De verdad te animo, de verdad les animo, miren mis vídeos, mis recursos sobre la guerra espiritual o las fortalezas, eso realmente puede ayudarles para que el enemigo no pueda encontrar un punto débil en ustedes y para mantenerse firmes en los días malos, como nos dicen las escrituras en Efesios capítulo 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta vídeo te ha hablado? No dudes en decírmelo, escríbeme en los comentarios. Saben, trato de responder un poco más y más en los comentarios, no puedo responderle a todo el mundo, pero a veces puedo hacer vídeos que respondan a sus preguntas. Así que no duden en hacer preguntas y podría responderles en vídeos cortos, en YouTube Shorts, y díganme en los comentarios si les gustó, si les habló. No duden en intercambiar entre ustedes también en los comentarios para animarse, para bendecirse, para construir, edificar, exhortar, ¿de acuerdo? En el marco de esta comunidad. Espero que sí, y oro por ustedes y realmente me gustaría terminar con un vídeo para orar por ustedes, ¿de acuerdo? Señor, oro por cada persona que ve este vídeo y pido que tu unción esté sobre ellos. Declaro favor sobre su vida, declaro protección, un cerco de protección alrededor de ustedes. Saben, cuando Satanás se presentó ante Dios, en Job, capítulo 1, y cuando Satanás va a hablar de Job, él va a decir, tú has creado un cerco de protección alrededor de él. Y sabemos que lo que pasó en Job, capítulo 1, ya no puede volver a suceder. Porque a Satanás, porque se le quitó la autoridad, fue despojado, ya no puede presentarse en los lugares celestiales, ante la corte celestial. Pero lo que quiero resaltarles en este punto es que incluso el enemigo había visto que Jesús, Dios, había creado un cerco de protección alrededor de Job. Y declaro sobre tu vida un cerco de protección, ya sea físico, emocional o espiritual, declaro un cerco de protección, un muro de fuego alrededor de ti. Declaro, Señor, que fortalezcas su vida espiritual en la batalla, que puedan discernir las artimañas del espíritu de Satanás, para que no le den ventaja en su vida, a Satanás en su vida, en el nombre de Jesús. Los bendigo, oro para que todo ataque demoníaco cese sobre su vida. Declaro que puedan tomar la delantera, que no se dejen vencer por el enemigo, que puedan discernir sus estrategias y que puedan vivir una vida de gloria en gloria, no de problema en problema, no de vergüenza en vergüenza, no de miedo en miedo, no de pecado en pecado, sino de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Están llamados de por vida a vivir una vida de santidad, una vida de gloria, una vida de poder, una vida como discípulos de Jesús. Así que los bendigo, declaro el favor de Dios, la unción de Dios sobre su vida, declaro santidad, restitución en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos. Amén. Adiós.